¿Qué tal? Saludos amigas y amigos. En este nuevo video vamos a desplegar un clúster de Kubernetes en Amazon Web Services y vamos a desplegar un stateful application dentro del clúster de Kubernetes. Vamos a crear el clúster a través de CloudFormation mediante un archivo o un template ya diseñado para el despliegue del clúster de Kubernetes en Amazon, y vamos a trabajar sobre él. Vamos a crear la aplicación, vamos a hacer algunas tareas administrativas de configuración para validar que el clúster esté funcionando bien. ¿Ok? Entonces estos básicamente serían los pasos en resumen, a grandes rasgos. Lo que vamos a hacer sería autenticarnos en la consola, entendiendo un poco la arquitectura, cómo la vamos a trabajar, cómo va a ser la arquitectura que vamos a desplegar. Vamos a, obviamente, a conectarnos a las máquinas y hacer la configuración. Nos conectaremos al máster, desde ahí vamos a trabajar todos los comandos como lo hemos hecho en otros videos anteriores, y vamos a desplegar nuestra aplicación. Aquí posiblemente tardaremos un poco de tiempo, pero es importante que vean cómo trabaja Kubernetes de primera mano, y luego trabajaremos con el stateful application. Todos los pasos que están acá, como verán, son bastante son un poco largos, ¿sí? Vamos a desplegar varios servicios, deployments. Vamos a hacer una serie de pasos. Aquí está el YAML de nuestra aplicación Stateful, que va a ser basada en MySQL. Y bueno, una serie de pasos interesantes que vamos a hacer en este video. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es desplegar nuestro template de CloudFormation en Amazon Web Services. Accedemos a nuestro portal, ya estamos autenticados en nuestro portal de Amazon Web Services. El template que vamos a estar trabajando lo pueden ubicar en este enlace, yo se los voy a dejar en la descripción del video, donde especifica cómo podemos inicializar nuestro clúster de Kubernetes. Esto fue hecho en colaboración con VMware en 2017. Esto tiene una actualización de enero del 2019 y explica cómo mediante de un template pues podemos crear o desplegar un clúster de Kubernetes en base a nuestras necesidades. Como ya sabemos, pues vamos a trabajar con nuestro clúster de Kubernetes, que nos va a ayudar a implementar nuestras aplicaciones, y con esta solución pues haremos las tareas necesarias. Esta sería la arquitectura que vamos a estar trabajando. Básicamente vamos a crear una Virtual Private Cloud. Esto lo va a hacer automáticamente el template en CloudFormation. Vamos a crear las instancias, lo va a hacer igual el CloudFormation. Y nos va a pedir el template nos permite nosotros seleccionar las variables dependiendo de cómo querramos configurar nuestro clúster de Kubernetes, de 1 o hasta 20 instancias para nuestros nodos, la versión del sistema operativo, entre otras características que podemos seleccionar. Lo vamos a ver más adelante. Todo lo vamos a hacer a través de kubeadm o kubeadm. No lo vamos a hacer a través de, por ejemplo, Kubernetes Operation, o a través de Spray u otra herramienta de automatización para despliegue de clúster de Kubernetes. En este caso lo vamos a hacer con kubeadm, como hemos hecho en videos anteriores. El motor de contenedor va a ser Docker, puede ser Rocket, puede ser Containerd o cualquier otro motor de contenedores. En este caso va a ser Docker. El Container Network Interface vamos a seleccionar para la demostración Calico. Puede ser Wave, puede ser Flannel, el que ustedes se sientan más cómodo. Pero este CloudFormation nos deja o nos permite seleccionar estos dos CNI o CNI. También podemos seleccionar entre CoreDNS o kubeDNS. Nosotros vamos a seleccionar CoreDNS para poder desplegar nuestra solución, nuestros pods de configuración en KubeSystem, para completar la configuración del clúster.
Y básicamente eso, ¿ok? Fíjense que aquí está la arquitectura, cómo va a quedar en la parte lateral derecha, con nuestros master y nuestros nodos. Los nodos van a estar dentro de un auto-scaling, ¿ok? Y vamos a crear un Bastion host con Linux, y desde allí vamos a acceder a nuestro clúster a través de un segmento de red privado. Más que todo por mejores prácticas de seguridad. Bien, aquí está, si quieren más detalles, aquí abajo al final de la página, pueden hacer clic acá y ven el detalle un poco más avanzado. Si quieren ver cómo realizar la implementación, hacen clic acá. Si tienen una VPC existente, pueden hacer los pasos que están en este hipervínculo, y si no tienen ninguna, pues como lo vamos a hacer nosotros, ejecutan la primera opción que los lleva a esta otra pestaña que en un momento voy a abrir. Esta implementación puede tardar más o menos 10 minutos, así que un poco de paciencia. Igual pondré en pausa el video. Bien, el costo de esta implementación tiene alrededor de $8 por mes, si se deja siempre encendido sin ningún tipo de carga. Más que todo para que ustedes vean cuánto puede consumir este despliegue. Como verán, aquí está el paso a paso de cómo hacer la implementación, o cómo es la arquitectura para hacer la implementación. No especifica cómo es el paso a paso para crearlo, sino cómo está configurada la arquitectura para este despliegue que vamos a hacer en un momento. ¿Ok? Básicamente esto es lo que vimos inicialmente en la página web. Lo que nos pide inicialmente es que creemos nuestro key pairs para poder conectarnos a nuestro Bastion host, y de allí en adelante, pues si lo vamos a implementar con una nueva VPC o con una VPC ya existente, y al final, pues una vez que esté implementado o que ejecutamos el template dentro del CloudFormation, nos pregunta las siguientes variables para poder completarlas, ¿no? Y nos da la serie de opciones que nosotros o que el template tiene configurado en sí, tanto como el tipo de CNI, como la cantidad de nodos, el tipo de instancia, el tamaño del disco. Predeterminadamente tiene 40 gigas, perdón, no son gigas, son gigabytes de tamaño. El tamaño en este caso del Bastion host, que se supone que es algo pequeño para poder usarlo como bridge, como puente, y el S3 bucket que allí ya viene configurado. El resto de las opciones ya lo vamos a ir haciendo paso por paso en la demostración. Muy bien, dicho esto, regresamos acá a la página. Vamos a irnos acá a servicios y vámonos a CloudFormation. Ya yo he descargado el template de CloudFormation. Vamos a hacer nuestro deployment. Estamos aquí en CloudFormation, vamos a crear un nuevo stack, y le decimos que tenemos un template existente. Yo lo voy a buscar acá, y el template lo tenemos acá, Kubernetes Cluster con New VPC Template. No lo voy a ejecutar, voy a mostrárselos inicialmente. Esta es una opción, ustedes lo pueden descargar de acá, del documento PDF que hacíamos referencia inicialmente. Aquí pueden ver el template y descargarlo. Ese es el template de la segunda versión. Este template usted lo puede descargar. Simplemente hacen clic aquí y descargan el template. ¿Ok? ¿Qué trae ese template? Si accedemos acá a ese template, nos muestra la siguiente información sobre nuestro clúster en una nueva VPC para desplegarlo a través de CloudFormation en Amazon Web Services. Y aquí tiene toda la información correspondiente para el despliegue. Muy bien. Esto es una opción. Otra opción que tienen es ejecutar directamente este hipervínculo. ¿Ok? Este hipervínculo que tenemos acá, él está acá en la página principal
de VMware Kubernetes en este hipervínculo. Ok, vamos acá donde dice cómo realizar la implementación. Hacen clic acá. Si le dan clic, él los redirecciona directamente a la consola. Previamente tiene que estar autenticados en la consola. Aquí va a ser un single sign-on y los va a redireccionar directamente al CloudFormation con la ruta del template a usar. Fíjense que yo estaba usando la opción de subir un template existente, pero aquí directamente ya él tiene el template para el despliegue. Entonces hay varias formas de hacerlo. Como se sientan más cómodo, yo lo voy a hacer a través de el template. Como les comentaba inicialmente, le damos clic en abrir. Va a validar el archivo. Podemos ver en el view, en la opción, ver a nivel de diseño cómo está este template de Kubernetes. Hacemos clic en ver, esperamos un poco a que nos muestre la información. Ya la información está cargando. Ok, aquí la tenemos. Aquí tenemos la gráfica de cómo va a quedar nuestro template, y aquí abajo en formato tipo YAML podemos observar lo que les mostraba hace un momento en la configuración interna del template. Aquí podemos observar cómo va a quedar a nivel de arquitectura la configuración. Vamos a verla de una forma mejor acá. Fíjense aquí cómo va a quedar. Vamos a ponerlo un poco así. Sí, él va a crear la VPC. Ok. Y va a configurar toda la que es la parte de seguridad del Bastion host. Va a configurar todo lo que sería las subredes de configuración del clúster de Kubernetes, para después de allí ya nosotros conectarnos y empezar a ejecutar la configuración. Después de que esté configurado todo nuestro template de CloudFormation, lo que nosotros vamos a hacer internamente es configurar nuestro Bastion host, acceder a él, perdón, y desde él haremos el salto con su dirección IP pública a través de una red privada virtual hacia nuestro clúster de Kubernetes. Saltaremos al máster o nos conectaremos al máster, y dentro del máster haremos toda la configuración de nuestros dos worker nodes. Muy bien, perdón por la larga introducción, pero es importante, ¿no? Entonces vamos a darle clic acá en Create Stack. Vamos a esperar que valide. Y vamos a darle clic en siguiente. Vamos a colocarle el nombre de este stack a manera referencial. Vamos a colocarle Kubernetes AWS, y aquí ya se especifican los parámetros que estaban estipulados o están estipulados en el template. Primero, la zona donde lo vamos a implementar. En este caso vamos a seleccionar West US o US West 2A, como nos los permite nuestro template. El rango vamos a colocarle este para que escuche a través de todos los locations. Debimos haber creado un pair. Vamos un momentico acá a crear nuestra llave. Necesitamos crear la llave para conectarnos a nuestro Bastion host. Vamos aquí en la parte de seguridad y creamos nuestra llave importante, el key pairs. Vamos a crear el key pairs, le ponemos acá K8 por ejemplo, S AWS, le damos crear, ya tenemos la llave, y ahora sí vamos a guardar nuestro PEM en local en nuestro equipo. Ya lo tenemos acá descargado, perfecto, ya lo descargamos. Y ahora regresamos a nuestro CloudFormation, ¿ok?
regresamos al CloudFormation, vamos a crear el stack desde un archivo. No vamos a ver la gráfica ni nada, simplemente vamos a cargar el archivo y vamos a darle siguiente para poder inicializar con la configuración de nuestro clúster de Kubernetes en Azure. Hacemos clic en siguiente, perdón, en Amazon Web Services. Zona de disponibilidad US West, colocamos 0.0.0.0/0. Aquí ya tenemos nuestro SSH key. Vamos a dejar todo lo que sería el classlist completo, o sea, tal cual como está aquí configurado. Dejamos el private subnet configurado tal cual como está, el public subnet. Vamos a trabajar con el core DNS. Podemos seleccionar el QDNS, de momento vamos a seleccionar el core DNS. El CNI de momento va a ser Calico, puede ser Wave también. La capacidad de nodos que vamos a configurar, como el template nos pide, puede ser de 1 hasta 20. En este caso vamos a seleccionar 2 nodos que van a ser nuestros worker nodes dentro del clúster de Kubernetes. El tipo de instancia para nuestro nodo, la capacidad de disco en GB para estos nodos, y la capacidad de tamaño para nuestro Bastion host. En este caso podemos seleccionar varios. Vamos a dejar el T2 micro, que es suficiente con este. Y el S3 bucket dejamos este nombre, y para el S3 key prefix dejamos este nombre predeterminado. No tocamos más nada, simplemente damos siguiente. No nos permite, que no lo colocamos el nombre era Kubernetes AWS, y vamos a darle clic en siguiente. Vamos a validar algo acá. Quedó todo tal cual, perfecto. Siguiente. No vamos a colocar ninguna etiqueta de momento, pueden colocarlo ustedes si prefieren. De permisos nada por el momento. Algo avanzado en política si así lo prefieren. Rollback configuration si lo quieren configurar o usar, el notification option por si acaso, o por si quieren o si gustan usar el CNS, y las opciones de stack creation. De momento no vamos a seleccionar nada, dejamos todo predeterminado, hacemos clic en siguiente. Y aquí tenemos ya el resumen. Aquí podemos ver cuánto nos va a costar esta implementación. Si queremos editarlo, vamos a ver un resumen de cómo va a quedar. Va a quedar tal cual con las opciones que hemos seleccionado, y las opciones adicionales no las tocamos, las dejamos predeterminadas. Aceptamos y vamos a darle clic en crear. Bien, esto puede tardar de 10 a 15 minutos. Voy a poner el video en pausa y regreso cuando ya esté 100% completado el deployment. Gracias. Bien, ya terminó el despliegue a través de nuestro template en CloudFormation. Aquí podemos validar que ya están las tareas completadas, así que sin más vamos a acceder directamente a nuestros EC2 y verificar que efectivamente estén nuestras máquinas creadas. Vamos a esperar que cargue la información y vamos a proceder a conectarnos a nuestro Bastion host. Aquí tenemos el key pairs, los 4 volúmenes de los 4 nodos. Tenemos un Elastic IP, que es la IP que vamos a conectarnos ahorita, y un load balancer y 5 security groups. Así que vamos a ir aquí a nuestra EC2 y aquí están. Tenemos el Bastion host para conectarnos a través de nuestra dirección IP pública, y tenemos nuestro masternode en el segmento de red que le configuramos en base a la configuración de Calico, igual para el nodo, ambos nodos con su dirección IP. ¿Ok? Bien, vamos a conectarnos al Bastion host. Para hacerlo,
podemos hacerlo con cualquier herramienta de SSH. Vamos a usar en este caso PuTTY para conectarnos a ella. ¿Ok? Entonces simplemente necesitamos copiar la dirección IP pública, la colocamos acá, vamos a SSH, vamos a Authentication, permitir a la gente forwarding, vamos a Browse y buscamos la llave PKK que no la hemos cambiado, así que vamos a convertirla. Vamos a darle aquí cargar una llave existente. En este caso la llave es PEM y vamos a abrir. Le decimos que la cargó satisfactoriamente, perfecto, y vamos a guardarla. Ok, la guardamos acá, le decimos que sí y la guardamos en la misma ruta con el mismo nombre, solo que sin la extensión. Ya va a ser ahora con la extensión ppk, así que la guardamos y ya está guardada. Ok, simplemente la llamamos ahora. Aquí lo tenemos, le damos a abrir, le damos conectar, le decimos que ya la está cargando, perfecto, y vamos a conectarnos con nuestro usuario Ubuntu. Recuerden que predeterminadamente cuando creamos una máquina con Ubuntu, estas máquinas tienen Ubuntu, así que el usuario va a ser Ubuntu. Ubuntu, Enter, va validando la llave, perfecto. Ya estamos conectados al Bastion Host. Ahora, para conectarnos ahora por la red privada, necesitamos nuestra llave PEM. Así que vamos a subir la llave PEM a este Bastion Host. Para ello vamos a abrir, en este caso voy a usar FileZilla. Ustedes pueden usar la herramienta con la que se sientan más cómodo. Yo voy aquí a crear una nueva conexión. Vamos a conectarnos a nuestro equipo. Vamos a cargar la llave, claro, por supuesto. Vamos a cargar la llave acá. El ppk, nos conectamos. Le decimos que sí, que cree una nueva sesión. Perfecto, está cargando. Mientras se conecta, vamos a ir buscando nuestra llave, que es esta que tenemos acá, que se creó hace unos segundos. Así que vamos a llevarnos el archivo PEM, perdón, vamos a llevárnoslo a nuestra máquina de Bastion Host, que es la que vamos a necesitar. Vamos a esperar que la lleve. Ya está arriba, ahí la podemos validar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a limpiar la pantalla y hacemos un ls, enter, y ahí tenemos la llave. Ok, para conectarnos ahora a nuestro SSH, a nuestra máquina, vamos a hacer lo siguiente, que sería, vamos por aquí por el paso de conectarnos a la máquina. Ahora vamos a conectarnos aquí al master, ok. Sería sudo, ssh -i, aquí sería el nombre del PEM, que en este caso sería este, y vamos a conectarnos con Ubuntu y la dirección IP local del host, que en este caso va a ser la del master, okay, que sería esta que tenemos acá. La pegamos acá, enter, le decimos que sí, y si ese error nos aparece en nuestra conexión, simplemente vamos a ejecutar un sudo chmod 600 y colocamos el nombre de nuestro archivo, ok, que sería así, sin las comillas, por supuesto. Y ahora sí nos conectamos, ok. Ya estamos conectados en nuestro masternode, que sería este que tenemos aquí en la parte de acá. Vamos a validar que
desde nuestro master node podemos ver nuestros nodos. Simplemente ejecutamos un kubectl get nodes y efectivamente podemos ver nuestros nodos. ¿Ok? Como verán, es muy sencillo, teniendo el template, por supuesto, y trabajando con kubeadm. ¿Ok? El despliegue a través de kubeadm para hacer el deployment rápido y funcional, que al final es lo que se requiere para poder empezar a trabajar con nuestro clúster de Kubernetes. Muy bien, hecho eso, vamos a empezar ahora a trabajar un poco, ¿sí? Vamos a trabajar un poco con la creación de deployments y nuestra creación de nuestro stateful application. Antes de hacer eso, me gustaría que hiciéramos alguna verificación de nuestros nodos. Por ejemplo, podemos ejecutar un kubectl describe. Antes del describe, vamos aquí a colocar un completion. Vamos a darle aquí para que autocomplete los comandos. Perfecto. Ahora sí, y ejecutamos un kubectl describe. En este caso, kubectl describe nodes. En este caso, que me describa todos los nodos. Vamos a verificar, no todos completos, pero sí algunos. Vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a darle un kubectl get nodes y vamos a darle un kubectl describe nodes y le colocamos el nombre del nodo, de un solo nodo. Hacemos acá, hacemos enter y verificamos. Fíjense, este nodo o los nodos que tenemos en Amazon Web Services tienen la siguiente información. Aquí podemos ver los eventos del nodo, la cantidad de recursos que en este momento está usando, así como otras informaciones como la dirección IP del nodo, capacidad de memoria, entre otras características. Eso es fundamental por allí tenerlo en consideración. Si queremos ver la cantidad de pods que tenemos actualmente, que no tenemos ninguno en realidad, fíjense que no hay ningún pod. Si yo quiero ver cuántos namespace tenemos, esto lo vimos en el video anterior cuando hicimos el deployment del Azure Kubernetes Services. En este caso simplemente vamos a hacerlo brevemente para que puedan ver cómo Calico y cómo el deployment a través de kubeadm crea todos los pods correspondientes para que nuestro clúster funcione. Entonces recuerden que para hacer eso vamos a darle un kubectl get all all namespaces. Está autocompletando información que no debería, así que vamos a borrar y vamos a darle otra vez get all all namespaces. Hacemos clic en enter. Vamos a poner esto un poco más grande para poder verlo mejor. Voy a limpiar pantalla, voy de nuevo. Fíjense, vamos a darle un clear un clear a esto y vamos a verlo. Ok, ¿qué tenemos acá? Dentro del namespace kubesystem, ok, recordarán que para poder saber cuántos namespace tenemos, ustedes ejecutan kubectl get namespace y pueden ver que tenemos el 3 nada más. El kubesystem para sistema, el kubepublic para cualquier configuración que quieran publicar en un namespace público, obviamente, y el namespace que ya viene predeterminadamente configurado, donde se crea todo lo que vayamos a crear: servicios, pods, deployment, etcétera, replica set, etcétera. Todo lo que se cree sin especificar un namespace se va a crear en el namespace default. Si quisiéramos crear un namespace, como lo hemos visto en videos anteriores, simplemente le dan kubectl create namespace en singular y le ponemos, por ejemplo, multicloud, el namespace multicloud. Y si ejecutamos otra vez el kubectl get namespace, tenemos ahora un nuevo namespace. ¿Okay? Básicamente recuerden que un namespace es como un mini clúster dentro del clúster, es como segmentar para poder dividir y organizar nuestros recursos. Ok, voy de nuevo con toda la configuración. Vamos de nuevo. Fíjense, tenemos entonces tenemos el pod. Vamos a ir para ver un poco más ordenado. Voy a bajar un poquito acá. Vamos a darle aquí esto. Voy a borrar un poco otra vez. Voy a dar a borrar completo. Voy a darle
verlo mejor. Fíjense, me voy a ir primero por deployments para que lo puedan ver un poco más fácil. Tengo 3 deployments. El deployment para crear el deployment que se llama Calico Cube Controllers tiene uno de uno. Eso quiere decir que tiene un pod y el pod que tiene está ready, está listo y está activo. Está disponible hace 19 minutos. Dentro de este deployment entendemos que aquí dice que hay un pod. Ese pod está aquí arriba. ¿Cómo se llama? Calico Cube Controller. Y si yo busco acá arriba Calico Cube Controller, aquí tenemos uno que tiene el nombre del deployment más el resto del nombre que le coloca automáticamente el Kubernetes. Entonces este pod que tenemos acá está en Kubesystem y forma parte de este deployment, ¿okay? Que viene configurado con el deployment de este template para Amazon Web Services a través de CloudFormation. Tenemos otro deployment que se llama Core DNS. Recuerden que ejecutamos a nivel de DNS, teníamos Kube DNS o Core DNS en el template. Cuando ejecutamos por CloudFormation, nosotros seleccionamos el Core DNS. Este tiene 2 pods. ¿Cómo lo validamos? Acá en Core DNS tenemos los 2 pods, ¿okay? Ambos en running y listo. Y tenemos un tercer deployment que es Kubernetes Dashboard, ¿okay? Que es un pod que ya viene preestablecido en este deployment para nosotros poder administrar y monitorear nuestro clúster de Kubernetes a través de interfaz gráfica. Lo haremos en un próximo video para no hacer este video tan largo. Luego, pues si queremos ver individualmente nuestros pods, podemos verlo uno por uno. Como ya les comentaba en otro video, tenemos los pods de Calico que forman parte del CNI o el Container Network Interface. Tenemos nuestro pod de nuestra base de datos etcd, fundamental, forma parte de nuestro control plane dentro del master node. El KubeAPI Server, para poder hacer, pues nuestro servidor master tiene que tener nuestro API Server donde va a recibir toda la información de nuestros API, por supuesto, igual que el Controller Manager. Tenemos 3 kubeproxy, porque tenemos el kubeproxy para el master y tenemos los 2 kubeproxy para los pods. Recuerden que el kubeproxy es el que nos ayuda a intercomunicarnos con nuestros nodos. Y tenemos un kubescheduler. Este kubescheduler es el automático predeterminado que viene configurado en el kubemaster. ¿Yo pudiera crear otro kubescheduler? Sí, yo puedo personalizar un kubescheduler, valga la redundancia, personalizado. Sí lo puedo hacer. Lo haremos en un próximo video. Entonces todos estos pods forman parte del sistema de Kubernetes. Todos están en el namespace de sistema o kubesystem. Tenemos otros recursos también. Tenemos 4 servicios: el servicio predeterminado de Kubernetes, tenemos el servicio de Calico como el de la base de datos, tenemos el servicio de DNS y el servicio de Dashboard para poder autenticarnos en nuestro portal de monitoreo. Asimismo, también tenemos 3 daemon sets que se van a encargar de que los pods se generen, y tenemos los 3 deployment y tenemos 3 replica sets para el DNS, para los kube controllers fundamentales y en este caso para el dashboard. Ok, después de hacer esa validación nuevamente, que es importante, vamos ahora sí a trabajar y un poco a crear nuestra aplicación. Entonces, primero que nada, vamos a les voy a mostrar lo que vamos a crear aquí. Vamos a crear primero un config map. Este config map, junto con los siguientes archivos YAML que vamos a crear, van a ayudar a crear nuestra aplicación Stealthfoot, ¿sí? Que va a estar hecha, o Stealthfoot Set, que va a estar hecha con MySQL. Primero debemos especificar el config map. El config map va a tener 2 tipos de data: la data master CNF y la que va a estar en el master control o en el master node, y la que van a estar en los worker nodes, en los esclavos. Entonces vamos a darle enter. Aquí, si le hacemos el cat, simplemente el cat lo muestra aquí en pantalla y lo enviamos a este archivo, a este nombre. Este nombre es uno que se está creando. De hecho, existe. Hacemos un ls y aquí lo tenemos. Lo que va a hacer es crear en un API version versión 1 un config map que va a tener el nombre de MySQL.
¿ok? Con la etiqueta MySQL, con estos dos datos. Los datos van a ser master y slave. Si yo quiero validar que nuestro config map fue creado, ejecutamos un kubectl get config map. Claro, no está creado porque no lo he ejecutado. kubectl, ¿verdad? Create -f y lo llamamos. ¿Cómo se llama el archivo? MySQL. Este autocompletado no me está ayudando. Vamos a darle kubectl. Me faltó otro comando en el autocompletar. kubectl create, voy de nuevo, -f y llamo acá al archivo, enter. Ya fue satisfactoriamente creado nuestro config map. Vamos a validar que en efecto es así, y aquí tenemos el config map con el nombre SQL, como se lo colocamos acá arriba, con los dos datos. ¿Cuáles son los datos? Dato 1 master y dato 2 slave, ok, con la configuración que corresponde allí. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es simplemente declarar los servicios que van a estar asociados a nuestra aplicación de MySQL. Para hacer esto, sencillamente ejecutamos el siguiente comando en formato YAML, que indica, créame este archivo y mándamelo o escríbelo en este archivo que se llama mysql-services.yaml, que indica API versión 1. Va a crear un servicio que se va a llamar MySQL con la etiqueta MySQL y va a mapear cuáles puertos. Va a crear un puerto 3306 de nombre MySQL de tipo cluster IP ninguno. Obviamente, como ya sabemos, esto está aquí. Recuerden que si no le colocamos ningún valor, él automáticamente crea un cluster IP. El tipo de servicio puede ser cluster IP, no port o load balancer, ¿ok? Y el selector va a ser MySQL. Perfecto. Luego creamos otro servicio. El otro servicio se va a llamar MySQL read con la etiqueta MySQL. Hace referencia a la etiqueta MySQL porque el deployment y tanto el config map como los siguientes deployments van a estar relacionados con esta etiqueta. Es decir, estos dos servicios van a hacer match o se van a exponer a los deployments que vamos a hacer a continuación que tengan esta etiqueta. Y como les decía, este segundo servicio que se llama MySQL read tiene la etiqueta MySQL, va a salir por un puerto que se llama MySQL por el puerto 3306, pero con este nombre. ¿Okay? Vamos a darle enter. Debería tener ese archivo acá local. El archivo se llama MySQL Services. Aquí está. Muy bien. Vamos a crearlo. ¿Cómo lo creamos? kubectl o kubecontrol create -f. Me faltó una letra. Create, ¿sí? -f y llamamos al archivo MySQL Services. Hacemos clic en Enter, dice que fue creado, validamos si en efecto es así. Colocamos kubectl get services. Aquí tenemos los dos servicios, el MySQL, que sería este que tenemos acá arriba, ok, y tenemos el MySQL read, que sería este que tenemos acá. Fíjense que en el cluster IP del SQL indicó que no lleva IP, por lo tanto no le colocó IP, pero al cluster, al MySQL read, no se le colocó cluster IP porque se supone que si no le colocamos el cluster IP, automáticamente él sabe que debe colocarlo. Por lo tanto, aquí le colocó de tipo cluster IP con la IP que en este caso nos asigna nuestro CNI con el puerto 3306. Voy a limpiar pantalla. Ya tenemos declarados los servicios. Vamos ahora sencillamente a declarar el almacenamiento predeterminado que va a trabajar con nuestra aplicación. En este caso lo vamos a usar es el de aprovisionamiento dinámico de propósito general, o el GP2 o GP2,
de Amazon Web Services. Entonces, igual, hacemos un cat, le colocamos el nombre MySQL storageclass.yaml, le decimos que es de tipo, aquí les decimos que es de tipo, fíjense que aquí el API version es tipo storage.kubernetes.io v1 beta 1 de tipo storage class con el nombre general para la parte de clases de almacenamiento y va a ser con el parámetro tipo gp2. Vamos a ejecutar este archivo. A ver un momento acá. Un momento, por favor, que me faltó aquí una letra. La letra de la F aquí no la coloqué, perdón. Vamos a pegar, generamos el archivo, lo buscamos y por aquí está MySQL storageclass.yaml y volvemos a crearlo. Si yo busco un storage class en este momento, kubectl create storage class, perdón, vamos a limpiar, kubectl storage class get storage class, no hay. Bueno, tenemos el predeterminado, que es el predeterminado para el clúster que se configura inicialmente, pero no es el que nosotros necesitamos. El que nosotros necesitamos es el que hicimos ahorita. Entonces vamos a darle un kubectl create -f, nombre del archivo, que sería este amigo, enter, lo creo satisfactoriamente y si hacemos la consulta, allí lo tenemos, porque el nuestro se llama general. Entonces aquí está, general, y es el que vamos a estar usando para nuestra aplicación. Ahora vamos a ejecutar ya como tal nuestra aplicación. Este YAML que voy a copiar está bastante interesante. Voy a limpiar pantalla, voy a tratar de maximizar un poco la ventana porque es un poco extenso. Voy a pegarlo, vamos a esperar que lo termine de pegar completo. Ok, vamos a verificar que el archivo esté allí. El archivo es acá, tiene nombre, el nombre va a ser MySQL, ok, de tipo stateful set o stateful set, ok. ¿Qué hace este YAML? Simplemente va a colocar en un stateful set, va a crear es muy parecido a un deployment, ok. Va a tener el nombre MySQL con las etiquetas que son necesarias para este deployment MySQL y hacen match con los servicios y el config map que creamos inicialmente. Va a hacer referencia a un servicio que se llama MySQL, que fue lo que creamos arriba. Va a tener 3 réplicas este despliegue de aplicación con las etiquetas correspondientes. Va a inicializar lo que se llama init container, es el comando que se hace previamente cuando se va a levantar un contenedor. Lo que va a hacer cada vez que inicialice los contenedores internamente de estos pods que tienen 3 réplicas es el siguiente comando que tenemos acá, ¿ok? Todo esto que está aquí es lo que va a ejecutar como el init container. Este contenedor se va a llamar init.mysql con la imagen MySQL versión 5.7. Luego de haber visto esa información, vámonos a volúmenes, va a volume mounts, va a crear uno que se llama conf en esta ruta, ¿sí? mnt o de management tal vez, conf.d, y va a crear otro que se llama config map en esta ruta que tenemos acá. Luego va a crear otro container que se llama clone MySQL con esta imagen que tenemos acá y va a ejecutar este comando que tenemos acá a través del init container que declaramos arriba con los volúmenes diferentes. En este caso tiene otras rutas tanto para el volume mounts como para uno se llama data y el otro se llama conf, cada uno en una ruta distinta. Luego va a crear los containers, no init containers o contenedores que se inicializan inicialmente para poder
o que son necesarios para que una aplicación ejecute algo en particular, sencillamente se usan para levantar o ejecutar una acción antes de ejecutar los contenedores que van a mantener la aplicación. Entonces, los contenedores que van a llevar la aplicación, en este caso la base de datos se va a llamar MySQL con la imagen MySQL 5.7 con el environment declarado con este nombre, MySQL allow empty password con el valor 1. Este container va a tener un puerto llamado MySQL y el container port va a ser 3306 como se lo declaramos en el servicio. Aquí está la configuración de los datos, y abajo aquí tenemos los recursos que va a tener esta máquina. Esta máquina va a levantar con esta característica, va a tener un liveness proof para garantizar de que si el equipo se va a mantener siempre y cuando se ejecuten estos comandos acá dentro del contenedor. Importante el liveness proof. Luego hacemos un video relacionado al liveness proof y al readiness proof. Luego acá tenemos otro container, ok, con un puerto. A ver, esto es un container. Esto estamos hablando de el container acá. Sí, un container que se llama extra backup. Y el puerto va a ser 3306. Va a ejecutar este comando. Que esto va a ser un init container. Sí, también este tiene un readiness proof configurado acá. Y aquí estamos creando otro con esta imagen en particular. Que se llama, este otro container que se llama extra backup con una imagen prediseñada con un puerto llamado extra backup con el container port 3307. El de anterior era 3306. Este va a ejecutar el siguiente comando. Bueno, todo este comando que tenemos acá hasta acá, ok, que sería nuestra aplicación, y va a montar los volúmenes tal cual como se le configuró, la capacidad de recursos, los volúmenes acá para la base de datos. Va a reclamar, él va a pedir esta capacidad de almacenamiento para los containers. Este va a ser el tipo de access, el tipo de acceso va a ser read write once, es decir que va a ser leído por uno de los nodos, y al final sencillamente se crea el archivo. Ok, entonces el archivo ya está creado. Se llama MySQL Stateful Sets. Aquí lo podemos ver. Y ahora sencillamente vamos a ejecutarlo. Después de toda esa explicación y charla y lectura de este YAML, vamos a ejecutarlo. kubectl create -f y llamamos al archivo que se llama MySQL Stateful Sets. Vamos a darle un enter. Y vamos a ejecutar aquí un watch al pod para que nos podamos ver en vivo cómo se van a ir creando los pods, los servicios, el config map. En este caso nada más vamos a ver los pods de momento, que como indicamos hay varias réplicas, son 3 réplicas por cada pod, así que poco a poco se van a ir creando los recursos pods, que es lo que estamos ejecutando en este momento. Aquí simplemente le estamos indicando que muéstrame o tráeme la información de los pods que tengan este label o esta etiqueta. La etiqueta que ya habíamos declarado era apps MySQL, y muéstramelo en vivo. Entonces ahí está creándolo. Fíjense que ahí está creando los primeros 2 containers que son init container. ¿Sí? Recuerden que nosotros creamos varios init containers. Esos init containers ejecutan un proceso necesario para que luego se creen los siguientes containers que no son init container para poder ejecutar la base de datos y la aplicación. Mientras eso se está haciendo, yo quiero mostrarles acá en Amazon Web Services. Vamos a irnos a Elastic Block Storage Store. Vamos a Elastic Block Store, vámonos a volúmenes. Y aquí en volúmenes vamos a poder observar lo que nosotros acabamos de hacer, ¿sí?
¿Qué acabamos de hacer? Creamos los volúmenes. Aquí están todos especificados. Por ejemplo, el Dynamic, el inicial. Y aquí podemos ver el tamaño. Y podemos ver las etiquetas que le colocamos en su momento. ¿Ok? Aquí tenemos la configuración de los volúmenes. Muy importante tenerlo ahí en consideración. Bien, ahí se está creando entonces nuestros pods. Creo que está interesante el despliegue. Fíjense que aún está ejecutando el proceso de creación. Vamos a esperar un momento a que termine de ejecutar y cargar para poder, ya una vez estando listo nuestro MySQL, vamos a probarlo y a verificar que todo esté trabajando perfectamente. Ok, vamos a esperar un segundo. Ok, voy a poner el video en pausa mientras eso termina, ¿sí? Bien, aquí ya podemos ver que culminaron todos los procesos. Ahora vamos a validar si lo que hicimos funciona. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a darle aquí vamos a ejecutar un pod temporal que nos va bueno, el comando va a crear una base de datos y vamos a guardar allí una información específica. Vamos a llamarla para verificar si realmente funciona. Vamos a darle clic en Enter. Perfecto. Aquí trae la información y en efecto está funcionando sin ningún tipo de problema. Bien, creo que de momento pues sería todo. Vamos a verificar cuántos pods tenemos de momento. Tenemos nuestros pods allí funcionando. Si por ejemplo quisiéramos hacer un mantenimiento, podemos ejecutar un kubectl get nodes. Recordemos que, bueno, es un solo get, así que vamos a quitar este get nodes. Tenemos estos tres nodos y si por ejemplo quisiéramos mover, bueno, antes de mover vamos a darle que un get pod. Fíjense que estos pods se están ejecutando en el nodo 85, el 24 y el pod, por ejemplo, en MySQL 0 se está ejecutando. Hay dos que se están ejecutando en el 85, por decir que es el nodo 1. El MySQL 0 y el MySQL 2. Vamos a poner en mantenimiento, colocar en mantenimiento este nodo, que a efecto sería para nosotros el nodo 1 o el worker 1. Vamos a colocarlo en formato, bueno, en modalidad mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos tal vez cambiar algún tipo de pieza o hardware del equipo, o hacer alguna upgrade del sistema operativo o algo en particular que necesite mover los recursos de ese nodo, vamos a ejecutar el siguiente comando. Sería kubectl drain o de drenar y el nodo. Vamos a colocarle aquí el nombre del nodo, que va a ser este que tenemos acá, y que omita, ¿sí?, los daemon sets que tenga configurado dentro de ese nodo. Recuerden que tenemos tres daemon sets que garantizan que los nodos, que garanticen que los pods estén ejecutándose dentro de ese nodo en particular. Así que aquí le estamos indicando con este comando que los obvie o que los ignore para poder mover este pod que tenemos acá y este pod que tenemos acá de este nodo. ¿Ok? Vamos a darle Enter. Ahí ya está
sacándolo en este momento. Está moviendo el pod E0 y el pod 2 desde el pod que termina en la IP 85. Bien, vamos a verificar si eso es así. Vamos a esperar que haga el movimiento. Vamos a esperar un poco acá. Ok, ya fueron movidos, si se quiere decir, o evicted. Vamos a verificar ahora que en efecto ya no están los pods. Así que vamos ahora a hacer a poner activo nuestro nodo, que es este que tenemos acá. Ya hicimos el mantenimiento, queremos regresarlo. De hecho, si yo ejecuto acá, antes de hacer el comando que estaba escribiendo, si yo ejecuto un kubectl get nodes, ven que uno está en modalidad de scheduling disable. ¿Lo ven? En este momento. Entonces lo que vamos a hacer es un kubectl para traerlo a la vida. Es un cordon, ok, con el nombre del nodo que necesitamos, que en este caso es el de la IP85. Hacemos clic en enter y volvemos a verificar, y allí está listo para albergar de nuevo nuestros pods como tal. Voy a limpiar la pantalla. Vamos a darle un kubectl get pods. Ven que tenemos allí, si le damos un get pods -o wide, fíjense que acá los pods ahora están en el nodo 246. Ok, ya se movieron al 246. Vamos a, por ejemplo, a eliminar ese pod 2, el que tenemos allí en pantalla. Lo está eliminando. Recuerden que este pod tiene réplica set. Ok, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar, espera que se elimine. Bueno, mientras eso está eliminando, vamos a darle aquí un watch a ver qué está pasando. Ok, dice que ya lo está terminando, lo está matando, por así decirlo, eliminando del 246. Y fíjense que ahora lo está inicializando en el 85. ¿Lo ven? Que fue el que eliminamos, o sea, fue el que pusimos el mantenimiento. Fue el que hicimos drain y ahora lo volvimos a enlazar. Ahora el pod ya está ejecutándose en el nodo que le hicimos mantenimiento. Si yo ejecuto un get kubectl get pods, lo tenemos allí. Y si le ejecuto un kubectl get pods -o wide, podemos verificar que nuestro pod 2 o MySQL 2 está en nuestro nodo 1. Muy bien. Bueno, eso sería casi todo. Voy a mostrarle aquí antes de irnos, algo muy breve de, por ejemplo, nuestro Stateful Set que creamos inicialmente. Tenía una capacidad de réplica de 3 réplicas, ¿no? Si yo le hago un escalamiento, lo puedo escalar con kubectl scale -- réplica, nombre del Stateful Set que se llama MySQL, y para verificar sencillamente cómo están nuestros pods. Fíjense cómo ahora queda, ¿no? Se están creando las réplicas. Muy bien. Bueno, vamos a dejar el video acá, que ya tenemos casi 1 hora. Así que muchísimas gracias por la visualización de este video. Espero que les haya parecido interesante. Más adelante seguiremos creando videos relacionados con Kubernetes. El próximo lo trataré de hacer en Google Cloud, pero de la forma más avanzada, lo que se le conoce como The Hard Way. Y lo colocaré en mi canal de YouTube y en la página de Facebook, facebook.com/multicloudplatform.
y en nuestro blog nestorreverón.wordpress.com. También hay información que publico en Twitter, sería @NéstorReverón. Así que nada, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.